Segunda sesión, 19 de octubre de 1932. Dr. Jung. Seguiremos con más información sobre los chakras. Como recuerdan, les dije la última vez que iba a analizar el significado de los atributos simbólicos del Muladhara. Probablemente se hayan dado cuenta de que al analizar estos símbolos hemos seguido en buena medida el mismo método que empleamos en el análisis de los sueños. Examinamos todos los símbolos e intentamos construir el significado que parece venir indicado por la totalidad de los atributos. De esta manera, llegamos a la conclusión de que Muladhara era un símbolo de nuestra existencia personal, terrena y consciente. Para repetir la argumentación en unas pocas palabras, Muladhara se caracteriza por ser el signo de tierra, el cuadrado en el centro de la tierra, y el elefante es la fuerza portadora, la energía psíquica o líbido. Además, el hecho de que el término Muladhara signifique sostén de raíces, muestra también que nos hallamos en la región de las raíces de nuestra existencia, que sería nuestra existencia corporal personal en esta tierra. Otro atributo muy importante es que los dioses están dormidos. El linga es solo un germen, y la kundalini, esa bella durmiente, es la posibilidad de un mundo que todavía no ha surgido. Así pues, esto denota una condición en la que el hombre parece ser el único poder activo, mientras que los dioses o poderes impersonales no yoicos son ineficientes, no hacen prácticamente nada. Y esta es también, en buena medida, la situación de nuestra conciencia europea moderna. Tenemos además otro atributo, que no se muestra en el símbolo mismo, pero sí aparece en los comentarios hindúes, a saber, la idea de que este chakra está localizado, por así decir, en la cavidad inferior, cosa que por lo pronto confiere al asunto un significado enteramente nuevo. Porque se trata entonces de algo que se halla dentro de nuestro cuerpo, siendo así que habíamos llegado a la conclusión de que estaba fuera. Esto es, de que se trataba de nuestro mundo consciente. Que los comentarios hindúes sitúen el mismo consciente dentro de nuestro cuerpo es para nosotros un hecho verdaderamente asombroso. Podemos tomar este comentario exactamente como si se tratara de una asociación mental realizada por un paciente en un sueño o visión, y de acuerdo con ello la asociación sería: se trata de algo en su vientre. Ahora bien, ¿por qué decir esto? Tal vez es que la existencia aquí, en la carne, en el espacio tridimensional, realmente tiene algo que ver con el símbolo en cuestión. Quizá es una condición que puede expresarse mediante la alegoría del abdomen, como si estuviéramos dentro de un abdomen. Y estar en un abdomen significaría, con toda probabilidad, estar dentro de la madre, en una condición de desarrollo o de comienzo. Este punto de vista arrojaría una luz peculiar sobre nuestro simbolismo. Implicaría la idea de que nuestra existencia actual, este mundo, es una especie de vientre, somos meros comienzos, menos que embriones, somos solo gérmenes que tienen todavía que llegar a ser, como un huevo en el vientre. Por supuesto, esto es solo un comentario, para mostrar cómo un hindú consideraría nuestro mundo, tal cual es, tal vez se representa su propio mundo consciente como si fuera un mero parvulario. Pero esto ya es un trozo de filosofía. Como ven, el planteamiento ofrece una analogía con la filosofía cristiana, según la cual esta existencia personal actual es solo transitoria. No hemos sido concebidos para permanecer en esta condición. Estamos puestos en la tierra con la idea de que nos hagamos cada vez mejores, y cuando muramos nos convertiremos en ángeles. En el mundo islámico se da también esa misma idea. Recuerdo una conversación que tuve con un árabe en las tumbas de los califas en el Cairo. Yo estaba admirando una tumba, realizada en un estilo maravilloso, una cosa realmente bella. Él se dio cuenta de mi admiración y dijo: «Ustedes, los europeos, son gente rara. Admirar esta casa es lo que nosotros hacemos, pues es en lo que creemos. Ustedes creen en dólares, automóviles y ferrocarriles. Pero ¿qué es más sabio, construir una casa para poco tiempo o para mucho tiempo? Si uno sabe que va a estar en un lugar solo unos pocos años y que más tarde va a pasar en otro sitio 50 años, ¿construiría su casa para esos pocos años o para los 50 años? Yo respondí, naturalmente, que para los 50 años, y él continuó:
Eso es lo que hacemos nosotros. Construimos nuestras casas para la eternidad, que es donde más tiempo estaremos. Tal es el punto de vista de muchos pueblos, ya se trate de hindúes, cristianos o mahometanos. Según su idea, Muladhara es algo transitorio, la condición emergente en la cual las cosas comienzan. Por supuesto, esto se opone enormemente a lo que cree la gente de hoy. Nosotros leemos los periódicos y contemplamos el mundo económico y político convencidos de que esta es la realidad definitiva, como si todo dependiera de lo que fuésemos a hacer con la divisa, las condiciones económicas generales, etc. Todos somos un poco fanáticos de estas cosas, como si fuera obvio que lo correcto es interesarse por ellas. Pero esos otros pueblos son innumerables. Somos pocos en número, comparados con los que tienen un punto de vista completamente distinto sobre el significado del mundo. Para ellos, somos simplemente ridículos. Vivimos en una especie de ilusión acerca de nuestro mundo. Así pues, este punto de vista de la filosofía yoga forma parte, en buena medida, de una tendencia general del mundo filosófico y religioso. La consideración del Muladhara como un fenómeno transitorio está muy extendida. Para nuestro propósito, podemos dejar a un lado este comentario filosófico concreto. Es bastante interesante, pero no debe perturbarnos, porque nosotros tenemos que dar por hecho que este es el mundo en el que suceden las cosas reales, que este es el único mundo y que quizá no hay nada más allá. Al menos carecemos de experiencias que pudieran probárnoslo. Tenemos que interesarnos por esta realidad inmediata y debemos decir, como se muestra en el símbolo del Muladhara, que los dioses que avalarían ese otro orden de cosas eterno están dormidos, son ineficientes, no significan nada. Pero estamos autorizados a admitir que en el centro mismo de ese campo de consciencia hay gérmenes de algo que apunta a un tipo diferente de consciencia, aunque por el momento están inactivos. Así pues, para decirlo en términos psicológicos, es evidente que incluso en nuestra consciencia, esa consciencia de la que creemos que no es nada más que, y perfectamente clara, autoevidente y banal, incluso en ella hay una chispa de algo que apunta hacia otra concepción de la vida. Esto es simplemente la confirmación de un punto de vista generalmente aceptado, pues por consensus gentium, es decir, por concordancia en la opinión de todo el mundo, se acepta que en algún lugar en el interior de nuestra consciencia normal existe algo semejante, que hay dioses dormidos o un germen que puede hacernos capaces, como ha hecho capaces a numerosas personas en todos los tiempos, de contemplar el mundo del Muladhara desde una perspectiva enteramente distinta, que les permite poner patas arriba el Muladhara en el fondo del tronco donde las cosas comienzan, lo cual significa que en el gran cuerpo del mundo cósmico, este mundo ocupa el lugar más bajo, el lugar del comienzo. De esta manera, lo que nosotros consideramos la culminación de una larga historia y una larga evolución sería solo parvulario, mientras que las cosas grandes e importantes se hallan muy por encima y están todavía por venir. De la misma manera que los contenidos inconscientes, que nosotros sentimos abajo, en nuestro abdomen, se elevan lentamente hacia la superficie y se tornan conscientes, de forma que volvemos a tener la convicción de que esto es definitivo, esto es claro, esto es realmente lo que buscamos. Mientras permanecía allí abajo, en el abdomen, no hacía otra cosa que perturbar nuestras funciones. Era un pequeño germen, pero ahora es un embrión, o, mientras alcanza la consciencia, empieza a ser lentamente considerado como un árbol plenamente desarrollado. Si consideraran ustedes de este modo el símbolo del Muladhara, entenderán cuál es el propósito del yoga al despertar a Kundalini. Se trata de separar del mundo a los dioses, para hacer que vuelvan activos. Con ello comienza el nuevo orden de cosas. Desde la perspectiva de los dioses, este mundo es menos que un juguete, es una semilla en la tierra, mera potencialidad. La totalidad de nuestro mundo de consciencia es solo una semilla para el futuro. Y cuando uno consigue despertar a Kundalini, haciendo que comience a moverse, abandonando su mera potencialidad, se da principio necesariamente a un mundo que es un mundo de eternidad, totalmente diferente de nuestro mundo. Ahora entenderán por qué he dedicado tanto tiempo a hablar de esta cuestión.
Recordarán que en nuestros anteriores seminarios he insistido siempre en que la serie de visiones es una experiencia de tipo no personal o impersonal, y en explicarles por qué yo, particularmente, soy tan reticente al hablar de los aspectos personales de la paciente. La parte personal es perfectamente desechable en comparación con sus visiones. Sus visiones podrían ser las visiones de cualquiera, pues son impersonales, se corresponden con el mundo de Kundalini y no con el mundo de Muladhara. Son experiencias que realmente significan el desarrollo de Kundalini, y no el desarrollo de la señora de tal y cual. Desde luego, un psicoanalista muy inteligente sería capaz de analizar, a partir de dicho material, una serie de circunstancias personales en su vida, pero solo desde la perspectiva del Muladhara, esto es, desde nuestro punto de vista racional, de este mundo entendido como mundo definitivo. Pero desde el punto de vista del yoga Kundalini, este aspecto no es interesante, porque es meramente accidental. Muladhara es el mundo de la ilusión desde ese otro punto de vista. De la misma manera que el mundo de los dioses, la experiencia personal es naturalmente una ilusión desde la psicología Muladhara, la concepción racional de nuestro mundo. Si insisto en este simbolismo particular, es porque verdaderamente puede ofrecerles a ustedes una oportunidad incomparable de entender qué quiere decir experiencia impersonal, y por la dualidad peculiar, incluso duplicidad, de la psicología humana, en la que estos dos aspectos se entrecruzan de manera desconcertante. Por un lado está el aspecto personal, en el cual solo tiene significado lo personal. Por otro, una psicología en que lo personal resulta completamente carente de interés y de valor fútil, ilusorio. A la experiencia de estos dos aspectos se debe que tengamos conflictos fundamentales y también la posibilidad de adoptar otro punto de vista, que nos permite criticar y juzgar, reconocer y comprender. Porque cuando se es uno con una cosa, se es completamente idéntico a ella, y no cabe compararla ni discriminarla ni reconocerla. Si uno quiere comprender, tiene que tener siempre un punto de vista fuera. Así, la gente de carácter problemático y llena de conflictos es la gente que puede desarrollar una mayor capacidad de comprensión, pues su propia naturaleza problemática les capacita para ver otros aspectos y para juzgar por comparación. Posiblemente, no podríamos juzgar acerca de este mundo si no tuviésemos un punto de vista externo, y este viene dado por el simbolismo de las experiencias religiosas. Ahora bien, si el yogin o el hombre occidental lograran despertar a Kundalini, lo que comienza no es, en modo alguno, un desarrollo personal, aunque por supuesto un desarrollo impersonal puede influir en el estado personal, como ocurre muy a menudo y de manera muy positiva, pero no siempre es así. Lo que comienza con sucesos impersonales con los cuales uno no debiera identificarse. Si lo hace, las consecuencias perjudiciales se dejan sentir pronto. Uno experimenta una inflación, todo se trastoca. Esta es una de las grandes dificultades de experimentar con lo inconsciente, que uno se identifica con ello y se vuelve imbécil. No deben ustedes identificarse con lo inconsciente, deben mantenerse fuera, al margen, observando con objetividad qué sucede. Pero entonces se advierte que todos los sucesos que acontecen en este orden de cosas impersonal, no humano, tienen la desagradable cualidad de adherirse a nosotros, o de que nosotros nos adherimos a ellos. Es como si Kundalini, en su movimiento ascendente, nos empujase consigo, como si fuéramos parte de dicho movimiento, especialmente al comienzo. Es cierto que somos una parte, pues en ese momento somos lo que contiene a los dioses. Estos son gérmenes en nosotros, gérmenes en el Muladhara, y cuando estos comienzan a moverse tienen los efectos de un terremoto que naturalmente nos sacude y derriba nuestras casas. Cuando se produce tal conmoción, somos arrastrados con ella, y desde luego podemos pensar que ascendemos. Pero por supuesto, una cosa es volar y otra tremendamente distinta ser levantado por una ola o por un fuerte viento, porque volar es una actividad que realiza uno mismo, que puede descender de nuevo con toda seguridad. Pero ser levantado hacia lo alto es algo que escapa al control propio, y al cabo de un tiempo uno volverá a ser depositado abajo de una forma muy desagradable, lo cual supone una catástrofe.
De este modo, como ven, lo prudente es no identificarse con estas experiencias y tratarlas como si fueran algo situado fuera del ámbito humano. Es lo más seguro y en realidad absolutamente necesario. De otra manera, serán ustedes víctimas de una inflación psíquica, y una inflación es una forma leve de demencia, un término suave de designarla. Y si la inflación se torna tan absoluta que origina un estallido, se trata de esquizofrenia. Por supuesto, la idea de una experiencia psíquica impersonal es muy extraña para nosotros. Les resulta extremadamente difícil aceptar algo semejante, porque estamos tan imbuidos de la idea de que nuestro inconsciente es nuestro, mi inconsciente, tu inconsciente, su inconsciente. Y nuestro prejuicio es tan fuerte que nos resulta enormemente difícil deshacer la identificación. Aun en el caso de que nos veamos obligados a reconocer que se trata de una experiencia no yoica, tenemos que recorrer un largo trecho hasta poder darnos cuenta de qué se trata. Esta es la razón por la que dichas experiencias tienen carácter secreto. Se las llama místicas porque la gente corriente no puede entenderlas, y denomina místico a todo lo que no puede entender. El término incluye cualquier cosa, pero lo importante es que aquello a lo que denomina místico es simplemente lo que no es obvio. Por ello, el camino del yoga o la filosofía del yoga ha sido siempre un secreto, pero no porque la gente lo haya guardado en secreto, porque tan pronto como uno guarda un secreto, se trata ya de un secreto abierto, sabes de él y otras personas saben de él, y por tanto ya no es un secreto. Los verdaderos secretos son secretos porque nadie los entiende, ni siquiera se puede hablar de ellos, y de este tipo son las experiencias del yoga kundalini. La tendencia a mantener cosas en secreto es lisa y llanamente una consecuencia natural, cuando la experiencia es de un tipo tan peculiar que es mejor no hablar de ella, porque uno mismo se expone a sufrir las peores incompresiones y malinterpretaciones. Aún en el caso de que se trate de una cuestión de experiencia dogmatizada sobre cosas que tienen ya una cierta forma, uno sigue sintiendo, en la medida en que la impresión directa originaria de tales cosas está todavía viva, que es mejor mantenerla oculta. Se siente que estas cosas no encajarán, que pueden tener una influencia casi destructiva sobre las convicciones del mundo del Muladhara. Porque las convicciones del mundo del Muladhara son muy necesarias. Resulta extremadamente importante ser racional, creer que nuestro mundo tiene un contorno preciso, que este mundo es la culminación de la historia y la cosa más deseable. Semejante convicción es absolutamente vital. De lo contrario, uno permanece separado del Muladhara, no entra nunca en él, no ha nacido nunca, siquiera. Hay muchas personas que todavía no han nacido. Dan la impresión de estar aquí, y de hecho caminan entre nosotros, pero en realidad todavía no han nacido, porque se hallan detrás de un muro de cristal. Están en el vientre, están en el mundo solo en libertad condicional, y pronto tendrán que retornar al pleroma del que surgieron originariamente. No han formado una relación con el mundo, están suspendidas en el aire, son neuróticos, que viven una vida provisional. Dicen, ahora vivo bajo tales y cuales condiciones, si mis padres se comportan de acuerdo con mis deseos, me quedaré, pero en cuanto hagan algo que no me guste, me largaré. Esto, ven ustedes, es la vida provisional, una vida condicional, la vida de alguien que sigue todavía unido mediante un cordón umbilical tan grueso como la cuerda de un barco con el pleroma, el mundo arquetípico del esplendor. Por tanto, es de la mayor importancia que ustedes nazcan, deben ustedes venir a este mundo, de lo contrario no pueden percibir la verdadera naturaleza del mismo, y el sentido de este mundo se habrá malogrado. En semejante caso, solo queda volver a ser arrojado al caldero y nacer de nuevo. Los hindúes tienen una teoría extraordinariamente interesante sobre esto. La metafísica no es mi fuerte, pero debo admitir que en ella hay una gran cantidad de psicología. Miren, es extremadamente importante hallarse en el mundo, planificar realmente la propia entelequia, el germen de vida que uno mismo es. En caso contrario, no es posible iniciar el proceso de Kundalini, no es posible separarse. Uno simplemente es devuelto y nada ha sucedido.
Se trata de una experiencia absolutamente carente de valor. Deben ustedes creer en este mundo, echar raíces, hacerlo lo mejor que puedan, incluso en el caso de que tengan que creer en las cosas más absurdas. Creer, por ejemplo, que este mundo es algo claro y determinado, que tiene una importancia absoluta el hecho de que se firme tal y cual tratado. Puede que todo ello sea completamente banal, pero uno tiene que creer en ello. Tiene que hacer de ello casi una convicción religiosa, aunque solo sea con el objeto de estampar su firma bajo dicho tratado, para que al menos quede de uno ese trazo. Porque uno debe dejar en este mundo algún trazo que dé cuenta de que ha estado aquí, de que algo ha sucedido. Si no sucede nada de este tipo, uno no se ha realizado. El germen de vida ha caído, digámoslo así, en una gruesa capa de aire que lo mantiene en suspenso. No ha tocado nunca el suelo, y por tanto tampoco ha podido nunca producir la planta. Pero si se toca la realidad en la que se vive y se permanece en ella durante varias décadas, si uno deja su trazo, el proceso impersonal puede comenzar. Miren, el brote debe surgir de la tierra, y si la chispa personal no ha alcanzado nunca la tierra, nada surgirá de ella. No habrá ni linga ni kundalini, porque uno permanece todavía en el infinito que existía con anterioridad. Pero si, como digo, uno logra completar su entelequia, dicho brote surgirá de la tierra, a saber, la posibilidad de separarse de este mundo, del mundo de Maya, como diría el hindú, lo cual constituye una especie de despersonalización, porque en Muladhara somos justamente idénticos, estamos enredados en las raíces y nosotros mismos somos las raíces, nosotros producimos las raíces, somos la causa de que las raíces existan, estamos arraigados en el terreno y no tenemos forma de escapar, pues debemos estar allí durante todo el tiempo que vivamos. La idea de que podemos sublimarnos a nosotros mismos y convertirnos en algo puramente espiritual, sin dejar un pelo, es una inflación. Lo siento, pero es imposible, no tiene sentido. Por tanto, tenemos que inventar un nuevo esquema y hablar de lo impersonal. En otras ocasiones, podemos inventar otros términos para la misma cosa. En la India, saben ustedes, no se dice personal e impersonal, subjetivo y objetivo, ego y no ego. Hablan de buddhi, conciencia personal, y kundalini, que es lo otro. Y nunca jamás se les ocurre identificar ambas cosas. Nunca piensan, yo mismo soy kundalini. Es más bien al contrario. Si pueden experimentar lo divino, es porque son profundamente conscientes de la total diferencia entre Dios y el hombre. Nosotros nos identificamos con ello desde el comienzo, porque nuestros dioses, en la medida en que no son solo abstracciones conscientes, son meros gérmenes o funciones, por así decir. El ser divino en nosotros funciona como neurosis del estómago, o del colon, o de la vejiga, meros trastornos del inframundo. Nuestros dioses se han ido a dormir y se remueven solo en las entrañas de la tierra, porque nuestra idea consciente de Dios es abstracta y remota. Difícilmente se atreve uno a hablar de ella. Se ha convertido en un tabú, o bien es una moneda tan gastada que apenas es posible darle curso. Así pues, el yoga kundalini, en su sistema de chakras, simboliza el desarrollo de la vida impersonal. Es también, por tanto, simultáneamente un simbolismo iniciático y es el mito cosmogónico. Les pondré un ejemplo. Hay un mito de los pueblos indios según el cual el hombre fue generado en las profundidades de la tierra, en una caverna negra como el carbón. Luego, transcurrido un tiempo incalculable de existencia durmiente y absolutamente oscura, como la de un gusano, descendieron dos mensajeros celestes y sembraron todas las plantas. Finalmente, encontraron una caña que era lo suficientemente larga como para pasar por la apertura del techo, y estaba articulada como una escalera, de forma tal que la humanidad pudo escalar y alcanzar el suelo de la siguiente caverna. Pero todavía estaba oscuro. Entonces, tras un largo tiempo, colocaron nuevamente la caña bajo el techo, volvieron a escalar y alcanzaron la tercera cueva, y así otra vez, hasta que finalmente llegaron a la cuarta cueva, en la que había luz, pero una luz deficiente y espectral.
Esta cueva se abría sobre la faz de la tierra, y por primera vez llegaron a la superficie. Solo que también aquí había oscuridad. Entonces aprendieron a producir una gran luz brillante, a partir de la cual surgieron el sol y la luna. Como ven, este mito describe con gran belleza cómo sucedió la consciencia, cómo va surgiendo de un nivel a otro. Esos niveles son los chakras, nuevos mundos de consciencia que se desarrollan de manera natural, uno por encima del otro. Y este es el simbolismo de todos los cultos iniciáticos: el despertar desde el Muladhara y el ingreso en las aguas, la fuente bautismal con el peligro del Makara, que representa la cualidad o atributo devorador del mar. Entonces, si uno pasa a través del peligro, se llega al siguiente centro, Manipura, que significa abundancia de joyas. Es el centro ígneo, el lugar donde surge el sol. Es ahora cuando aparece el sol. La primera luz llega después del bautismo. Es como los ritos iniciáticos de los misterios de Isis, en los que, según Apuleyo, al final de la ceremonia el iniciado era subido a un pedestal y recibía culto como si fuera el dios Helios. Se trata, por tanto, de la deificación que sigue siempre el rito bautismal. Uno nace a una nueva existencia. Ahora es un ser muy diferente y tiene un nombre distinto. Todo esto puede verse con gran belleza en el rito católico del bautismo, en el que el padrino sostiene al niño y el sacerdote se aproxima con la vela encendida y dice: «Dono tibi lucem aeternam», te doy la luz eterna, lo cual quiere decir: te doy un vínculo con el sol, con el Dios, recibes el alma inmortal que no poseías anteriormente. Eres, pues, un doblemente nacido. Cristo recibe su misión y el Espíritu de Dios durante su bautismo en el Jordán. Solo es Cristo después del bautismo, pues Cristo significa el ungido. Él también es un doblemente nacido. Ahora está por encima del hombre mortal ordinario, que era en su condición de Jesús, hijo de un carpintero. Es ahora Cristo, una personalidad no personal o simbólica. Deja de ser una mera persona perteneciente a tal o cual familia. Pertenece a la totalidad del mundo, y en su vida se pone de manifiesto que este rol es mucho más importante que el hecho de ser el hijo de José y María. Así pues, Manipura es el centro de la identificación con el Dios, donde uno se convierte en parte de la sustancia divina y posee un alma inmortal. A partir de ahora formas parte de algo que ya no existe en el tiempo, en el espacio tridimensional. Perteneces ahora a un orden de cosas cuatridimensional, en el que el tiempo es una extensión, en el que el espacio no existe y el tiempo no es, en el que solo hay duración infinita, la eternidad. Se trata aquí de un simbolismo antiguo y universal, que no solo se da en el bautismo cristiano o en los misterios de Isis. Por ejemplo, en el simbolismo religioso del antiguo Egipto, el faraón difunto va al inframundo y se embarca en la nave del sol. Como ven, aproximarse a la divinidad significa escapar a la inanidad de la existencia personal y conseguir la existencia eterna, escapar a una forma no temporal de existencia. El faraón sube a la nave del sol, viaja a través de la noche, conquista la serpiente y luego asciende de nuevo con el Dios, y se eleva por encima de los cielos para toda la eternidad. Tal idea se extendió en los últimos siglos, de modo tal que incluso los nobles que habían sido especialmente partidarios del faraón conseguían ascender a la nave de Ra. Esta es la razón por la que aparecen tantas momias enterradas en las tumbas de los faraones. La esperanza era que todos los cuerpos de dichas tumbas ascendieran con él. En una tumba recientemente excavada en Egipto encontré algo muy conmovedor. Poco antes de cerrar la tumba de este noble particular, uno de los trabajadores depositó un niño pequeño, que acababa de morir, en una pequeña cesta miserable de mimbre, con unos cuantos trocitos de tela, justo al lado de la puerta, con la intención de que el niño, que probablemente era su hijo, ascendiera con el noble en el gran día del juicio. El hombre aceptaba su propia inanidad, pero su hijo por lo menos tenía que llegar al sol. Así pues, es muy correcto llamar a este centro abundancia de joyas. Se trata de la gran riqueza del sol, de la plenitud inagotable de poder divino a la que el hombre accede mediante el bautismo. Pero por supuesto todo esto es simbolismo.
Pasamos ahora a la interpretación psicológica, que no es tan fácil como el método simbólico o comparativo. Es mucho menos fácil comprender Manipura desde un punto de vista psicológico. Si uno sueña con el bautismo, con la entrada en el baño o en el agua, es claro lo que esto significa cuando uno está siendo analizado, que están siendo empujado al inconsciente para purificarse. Deben entrar en el agua a fin de renovarse. Pero queda todavía oscuro qué viene tras el baño. Resulta muy difícil explicar en términos psicológicos qué vendrá a continuación, una vez se ha entrado en contacto con lo inconsciente. ¿Se les ocurre a ustedes? Tengan en cuenta que esta cuestión no es fácil de responder, pues se sentirán ustedes inclinados a darle una respuesta abstracta, y hay una razón psicológica de ello. Dr. Reichstein. Se podría decir que el viejo mundo se derrumba, presa del fuego. Dr. Jung. No es exactamente abstracto, pero sí muy universal, y enunciado a una distancia segura. Dr. Reichstein. Las viejas formas e ideas convencionales se hunden. Dr. Jung. Sí, por supuesto, nuestra filosofía en torno al mundo puede experimentar una tremenda transformación, pero eso no constituye una prueba de haber alcanzado Manipura. Dr. Reichstein. ¿Pero no es acaso Manipura un símbolo de fuego, de cosas quemadas? Dr. Jung. Bueno, no es solo un símbolo destructivo, significa más bien una fuente de energía. Pero desde luego tiene usted mucha razón en que al hablar de fuego hay siempre un elemento de destrucción. La mera mención del fuego basta para suscitar la idea de destrucción. Con ello apunta usted al miedo como causa de abstracción. Tendemos fácilmente a ser abstractos cuando no queremos tocar una cosa que está demasiado caliente. Señorita Hannah, ¿uno no es capaz entonces de ver a la vez los opuestos? Dr. Jung. Sí, muy bien dicho, muy abstracto, pero podría decirlo de una forma más completa. Señora Sawyer. En las visiones, la paciente acudía al lugar en que tenía que soportar el fuego, y entonces las estrellas caían. Así empezaban lo impersonal. Dr. Jung. Muy bien, ahí tenemos una conexión. Dr. Bertin. ¿No se trata de una capacidad de vida más plena? ¿De una mayor intensidad de vida consciente? Dr. Jung. Pero nosotros pensamos que vivimos de forma bastante consciente y con gran intensidad. ¿Cuál es el siguiente efecto cuando uno entra en contacto con lo inconsciente y se lo toma en serio? Como ven, uno se inclina a no tomarlo en serio y a inventar una teoría apotropaica según la cual no sería nada más que recuerdos infantiles o deseos inhibidos. Por ejemplo, ¿por qué se acepta esa teoría? En realidad es algo bastante distinto. Señora Crowley, es entrar en contacto con la parte sombría. Dr. Jung. Es una forma atinada de expresarlo, pero ¿qué significa? Señora Sig. Aislamiento. Dr. Jung. Podría ser una consecuencia de ello, pero en primer lugar se trata de eso horrible que conduce al aislamiento, justo lo contrario. Señora Crowley. El deseo, toda la parte sombría de nosotros mismos. Dr. Jung. Sí, el deseo, las pasiones, la totalidad del mundo emocional se desata. El sexo, el poder y todos los demonios de nuestra naturaleza se desatan cuando entramos en contacto con lo inconsciente. Entonces, uno contempla de repente una nueva imagen de sí mismo. Esta es la razón por la que la gente tiene miedo y dice que no hay inconsciente, como niños que juegan al escondite. Uno se coloca detrás de la puerta y grita: «No hay nadie detrás de la puerta, no mires aquí». Y así disponemos de dos maravillosas teorías psicológicas que sostienen que no hay nada detrás de la puerta, que no hay que mirar allí, pues no hay nada importante. Se trata de teorías apotropaicas, pero aún así nos damos cuenta de que hay algo. Debemos admitir que existen tales fuerzas. Entonces se elabora una abstracción, se elaboran maravillosos signos abstractos de ello y se habla de ello con una suerte de tímida insinuación. Se habla, eufemísticamente, de la misma manera que los marineros nunca se atrevían a decir: «Este maldito mar del demonio, este funesto mar, siempre tempestuoso, que destruye nuestros barcos», sino que decían: «el mar hospitalario y benevolente».
con el objeto de no suscitar esas señales de alarma, o de no irritar a esos oscuros demonios del viento. En lugar de decir el arzobispo de Canterbury, se dice su gracia. Y tampoco se dice que el Papa ha promulgado una encíclica disparatada, sino que se dice que lo ha hecho el Vaticano. Y en lugar de hablar de todos esos mentirosos del diablo, se dice Wilhelmstrasse, o Downing Street, o Croix d'Orsay. Esta es la forma eufemística abstracta de decir las cosas. Nuestra ciencia persigue el mismo objetivo al emplear palabras latinas y griegas, construir un maravilloso escudo frente a los demonios. A los demonios les asusta el griego porque no lo entienden, y esa es la razón, como usted acaba de demostrar, por la que hablamos de esa forma abstracta. Así pues, se trata justamente de eso. Uno entra en el mundo del fuego, donde las cosas se ponen al rojo vivo. Tras el bautismo se entra directamente en el infierno. En eso consiste la enantiodromía. Y ahora llega la paradoja de Oriente. Es también una abundancia de joyas. Pero ¿qué es la pasión? ¿Qué son las emociones? Allí se encuentra la fuente de fuego, la abundancia de energía. Un hombre que no arde no es nada, es algo ridículo, bidimensional. Debe arder a una costa de convertirse en objeto de burla. Una llama debe arder en alguna parte. En caso contrario no hay luz que alumbre, ni calor, ni nada. Resulta terriblemente embarazoso. Desde luego es algo doloroso, conflictivo, aparentemente una mera pérdida de tiempo. En cualquier caso, algo opuesto a la razón. Pero la maldita Kundalini dice, es la abundancia de joyas, allí está la fuente de energía. Como Heráclito dijo muy atinadamente, la guerra es el padre de todas las cosas. Ahora este tercer centro, el centro de las emociones, está localizada en el plexus solaris, o centro del abdomen. Ya les he contado que mi primer descubrimiento a propósito del yoga Kundalini fue que estos chakras realmente tienen que ver con lo que denominan localizaciones psíquicas. Este centro sería, por tanto, la primera localización psíquica que cae dentro de nuestra propia experiencia psíquica consciente. Debo referirme de nuevo a la historia de mi amigo, el jefe Pueblo, que pensaba que todos los americanos eran unos locos porque estaban convencidos de que el pensamiento sucede en la cabeza. Él decía, pero si pensamos en el corazón, esto es anahata. Y hay además tribus primitivas que tienen su localización psíquica en el abdomen, lo cual también vale respecto de nosotros, pues hay una cierta categoría de sucesos psíquicos que acontecen en el estómago. Por eso se dice tal cosa me estomaga, y cuando uno está muy enfadado coge ictericia, y si tienes miedo te da diarrea, y cuando alguien se halla en una actitud de especial obstinación, se dice que está estreñido. Con ello pueden ver lo que significa localización psíquica. Pensar en el abdomen significa que hubo una vez un tiempo en que la consciencia era tan difusa que la gente solo advertía aquellas cosas que alteraban sus funciones intestinales, y simplemente pasaba por alto todo lo demás. No existía porque no tenía ningún efecto sobre él. Todavía quedan restos de esto entre los aborígenes del centro de Australia, que tienen todo tipo de ceremonias extravagantes para conseguir darse cuenta de algo. Ya les hablé de la ceremonia que sirve para enfadar a alguien, y pueden verse otras formas de lo mismo en todas las tribus primitivas. Antes de decidirse a ir de caza, por ejemplo, hay que realizar un completo ceremonial por medio del cual se logra que estén de humor para ir a cazar. De otra manera no lo hacen, tienen que ser excitados por algo. No solo tiene que ver con los intestinos, sino con la totalidad del cuerpo. De ahí el método primitivo empleado por los maestros de escuela de hace 50 años, que yo mismo padecí. Nos enseñaban el abecedario con un látigo. Éramos 8 niños, sentados en un banco, y el maestro tenía un látigo de 3 varas de sauce, lo suficientemente largo como para alcanzar todos nuestros traseros a la vez. Decía, esta es la A, y latigazo. Esta es la B, y latigazo. Como pueden ver, el viejo método de enseñanza consistía en causar una sensación física. No era demasiado doloroso, porque como golpeaba a 8 traseros a la vez, lo único que te pasaba es que te encogías un poco y no lo sentías demasiado. Pero produce una impresión. Los niños de hecho estábamos sentados y escuchando. Esto era lo que se hacía en lugar de decir, ¿seríais tan amables de prestarme atención, por favor? Con esto los niños no escuchan y piensan que el maestro es un idiota. Pero cuando hace restallar el látigo sobre ellos y dice, esto es A, se enteran.
Es la misma razón lo que lleva a los primitivos a infligir heridas en los rituales de iniciación, cuando se transmiten los secretos y las enseñanzas místicas de la tribu. Se trata de producir simultáneamente un enorme dolor, pues practican cortes y restriegan brasas, o bien les hacen pasar hambre, les impiden dormir, les asustan hasta sacarles de quicio. Entonces viene la enseñanza, y esta se queda bien grabada en ellos, pues ha venido acompañada de malestar físico o de dolor. Como he dicho, la primera localización psíquica de la que somos conscientes es el abdomen. No somos conscientes de nada más profundo. No conozco vestigio alguno de psicología primitiva en que se diga que alguien localiza su psique en la vejiga. La siguiente es el corazón, que es un centro muy definido, todavía operativo entre nosotros. Decimos, por ejemplo, eso lo sabes con la cabeza, pero no con el corazón. Hay una extraordinaria distancia entre la cabeza y el corazón. Una distancia de 10, 20, 30 años, una distancia de toda una vida. Porque uno puede saber algo con la cabeza desde hace 40 años, sin que nunca haya tocado su corazón. Y solo cuando uno lo ha comprendido en su corazón, comienza a tomar noticia de ello. Y desde el corazón hay una distancia igualmente larga, en sentido descendente, hasta el plexus solaris, y aquí uno está atrapado. Porque aquí no somos libres en absoluto. No hay substancia aérea, no eres más que huesos, sangre y músculos. Estás situado en los intestinos, funcionando como un gusano sin cabeza, pero en el corazón estás en la superficie. El diafragma sería aproximadamente como la superficie de la Tierra. Mientras permaneces en el Manipura, te hallas, por así decir, en el tremendo calor del centro de la Tierra. Solo existe el fuego de la pasión, de los deseos, de las ilusiones. De él habla Buda en su sermón de Benarés, cuando dice que el mundo entero está en llamas. Tus oídos, tus ojos, por todas partes mana de ti el fuego del deseo. Y ese es el fuego de la ilusión, pues deseas cosas que son fútiles, pero ahí se encuentra el gran tesoro de la energía emocional liberada. Por ello, cuando la gente entra en contacto con lo inconsciente, a menudo ingresa en un estado extraordinario, estallan en llamas, explotan, emergen viejas emociones enterradas, comienzan a llorar por cosas sucedidas 40 años atrás. Esto solo significa que su separación de aquel estadio vital fue prematura. Han olvidado que hay fuegos soterrados que siguen ardiendo. Entonces eran inconscientes, pero al tocar los centros inferiores regresan a ese mundo y se dan cuenta de que todavía está caliente, como un fuego que ha quedado olvidado entre las cenizas. Pero cuando se retiran las cenizas, se ve que debajo siguen todavía vivos los rescoldos, como se dice de los peregrinos que van a la Meca. Dejan sus fuegos enterrados bajo las cenizas, y cuando retornan al año siguiente, esos fuegos aún resplandecen. Así pues, en Manipura se alcanza un estrato superior en el que acontece un cambio definitivo. La localización corporal de este chakra bajo el diafragma simboliza el peculiar cambio que ahora tiene lugar. Por encima del diafragma se llega al Anahata, el corazón o centro del aire, porque el corazón está encajado entre los pulmones, y toda la actividad cardíaca está estrechamente asociada a ellos. A fin de comprender estas cosas se requiere una cierta ingenuidad. En la experiencia primitiva ocurre lo mismo. En realidad se trata de una verdad fisiológica. Ya entendemos, pues, más o menos, el significado psicológico de Manipura. Pero ahora viene el gran salto, Anahata. ¿Qué es lo que sigue psicológicamente tras haber caído al infierno? Cuando uno ha caído en el turbión de las pasiones, los instintos, los deseos y demás, ¿qué viene después? Señora Crowley. Por lo común, una enantiodromía, su confluencia con algún opuesto. Seguirá tal vez una visión o algo más impersonal. Dr. Jung. ¿Una enantiodromía que sería el descubrimiento de algo impersonal? En otras palabras, esa persona ya no se identifica con sus propios deseos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que resulta difícil hablar de estas cosas, porque la mayor parte de la gente sigue identificándose con Manipura. Resulta extremadamente difícil descubrir qué hay más allá. Por ello debemos detenernos primeramente en el simbolismo. El siguiente centro, como ya les he dicho, tiene que ver con el aire. El diafragma se correspondería con la superficie de la Tierra y aparentemente al entrar en Anahata alcanzamos la condición en la que nos elevamos por encima de la Tierra. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo logramos llegar ahí? Como saben, en Manipura todavía no sabemos dónde nos encontramos. Seguimos en Muladhara,
o por lo menos nuestros pies siguen en Muladhara, pero en Anahata se elevan sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que podría elevar literalmente a alguien por encima de la Tierra? Dr. Meyer: el viento. Dr. Jung: sí, eso encajaría dentro del simbolismo, pero hay otra cosa que lo simplificaría un poco. Dr. Bertin: ¿una especie de destilación? Dr. Jung: esa es una buena idea, que nos conduciría directamente al simbolismo alquímico. El alquimista denomina este proceso sublimación. Pero si nos quedamos en el simbolismo del que estamos hablando hoy. Señor Alemán: el sol se eleva por encima del horizonte. Dr. Jung: sí, de acuerdo con el simbolismo egipcio, uno se eleva por encima del horizonte. Quien es idéntico con el sol se eleva por encima del horizonte en el barco del sol y viaja sobre los cielos. El sol es un poder superior. Si eres un apéndice del faraón, el sol puede elevarte hasta una posición casi divina. Y el contacto con el sol en Manipura hace que tus pies se eleven, penetrando en la esfera situada por encima de la tierra. El viento también puede hacerlo, porque en las creencias primitivas el espíritu es una especie de viento. Por ello, en muchos idiomas, una misma palabra designa a la vez viento y espíritu. Por ejemplo, spiritus, donde spirare significa soplar o respirar. Animus, espíritu, viene del griego anemus, viento, y neuma, espíritu, es también una palabra griega para referirse al viento. En árabe, rush es el viento o el alma del espíritu, y en hebreo, ruach significa espíritu y viento. La conexión entre viento y espíritu se debe al hecho de que originariamente se pensaba que el espíritu era la respiración, el aire que uno inspiraba y expiraba. Con el último aliento de una persona, su espíritu abandona el cuerpo. Así pues, lo que nos eleva tendría que ser o bien un viento mágico o el sol. ¿Y dónde encontramos esas dos cosas juntas? Quizá recuerden ustedes todavía un caso muy interesante de la literatura analítica. Señora Sawyer, ¿se refiere a los primitivos que soplan en sus manos y rinden culto al amanecer? Dr. Jung: eso es una identificación con el sol, no es lo mismo, ¿sabe? Pero yo he publicado un ejemplo en el que el viento y el sol son lo mismo. Señor Bauman: el sol es a veces el origen del viento. Dr. Jung: sí, recordarán ustedes el caso del enajenado que veía una especie de tubo colgando del sol. Lo denominaba el falo del sol, y era la causa del viento. Esto muestra que el sol y el viento son lo mismo. Señor Bauman: creo que hay un mito griego en el que se oyen voces antes de la salida del sol. Dr. Jung: se trata de la estatua de Memnón, en Egipto, de la que se decía que produce un peculiar sonido al amanecer, porque según la leyenda griega, Memnón es hijo de Aurora, y por tanto cuando llega el alba saluda a su madre. Pero aquí no se trata exactamente del viento y el sol. ¿Saben? El simbolismo nos cuenta lo que sucede en Anahata, pero esto no es psicología. Seguimos todavía en el ámbito de la mitología, y tenemos que descubrir qué significa psicológicamente. ¿Cómo consigue uno elevarse por encima del centro Manipura, por encima del mundo de las meras emociones? Señorita Hannah: uno sufre una inflación y se identifica con el dios. Dr. Jung: bien podría ser, pues algo así realmente inflacionario, pero aquí nos referíamos al caso normal. Estamos suponiendo que la secuencia de Kundalini es una secuencia normal, pues se trata de la condensación de experiencias de acaso miles de años. Señor Bauman: cuando uno está muy afectado emocionalmente, intenta expresarse, por ejemplo, escribiendo música o poesía. Dr. Jung: ¿quiere usted decir que esto produce una cierta manifestación? Pero las emociones siempre producen manifestaciones. Uno puede expresar todo tipo de cosas mientras sigue atrapado en sus emociones. Debe tratarse de algo por encima de las emociones. Señora Melich: ¿no será que entonces uno empieza a pensar? Dr. Jung: exacto. Dr. Reistein: se dice que es aquí donde nace el Purusa, por tanto tendría que ser aquí donde la primera idea del sí mismo se viera más completamente. Dr. Jung: sí, pero ¿cómo se mostraría eso en psicología? Lo que hay que intentar ahora es llevar todo esto al terreno de los hechos psicológicos. Dr. Reistein:
pues nos tornamos conscientes de algo que en este punto no es personal. Dr. Jung. Sí, empezamos a razonar, a pensar, a reflexionar sobre cosas y con ello comienza una especie de contracción o retirada de la función puramente emocional. En lugar de seguir los propios impulsos descontroladamente, comenzamos a inventar un cierto ceremonial que nos permite romper la identificación entre nosotros mismos y nuestras emociones, o superar efectivamente nuestras emociones. Frenamos nuestra actitud descontrolada y de repente nos preguntamos, ¿por qué me estoy comportando de este modo? En este centro hallamos el simbolismo de todas estas cosas. En Anahata contemplamos el Purusa, una pequeña figura que es el sí mismo divino, a saber, aquello que no se identifica con la mera causalidad, la mera naturaleza, la mera liberación de energía que fluye ciegamente sin propósito alguno. La gente se abandona enteramente a sus emociones y se vacía de sí, para finalmente arder hasta quedar convertidos en pedazos sin que nada subsista. Solo un montón de ceniza. Eso es todo. Lo mismo ocurre en la enajenación mental. La gente entra en un determinado estado y no puede salir de él. Arden dentro de sus propias emociones y estallan. Pero hay una posibilidad de separarse de ello, y si uno la descubre, es cuando realmente se convierte en ser humano. En el Manipura vivimos en el vientre de la naturaleza, que es extraordinariamente automático. Es meramente un proceso. Pero en Anahata emerge algo nuevo, la posibilidad de elevarse por encima de los sucesos emocionales y de contemplarlos. Uno descubre el Purusa en su corazón, el pulgarcito, más pequeño y más grande que grande. En el centro de Anahata aparece nuevamente Shiva, en la forma de linga, y la pequeña llama significa la primera aparición del sí mismo, como un germen. Señor Dell, ¿el proceso que usted describe es el comienzo de la individuación en términos psicológicos? Dr. Jung, sí, es la retirada de las emociones. Uno ya no se identifica con ellas. Si uno logra recordarse a sí mismo, si logra establecer una diferencia entre sí mismo y el estallido de la pasión, entonces descubre el sí mismo y comienza a individuarse. Así en Anahata comienza la individuación, pero también aquí existe la posibilidad de sufrir una inflación. Individuación no significa que uno se convierta en un ego, en tal caso se convertiría en un individualista. Miren, un individualista es una persona que no ha realizado exitosamente la individuación. Es un egoísta filosóficamente depurado. Individuación significa convertirse en aquello que no es el ego, cosa que resulta muy extraña. Por ello nadie entiende lo que es el sí mismo, porque el sí mismo es justamente aquello que tú no eres, que no es el ego. El ego se descubre como un mero apéndice del sí mismo, en una especie de conexión difusa. Porque el ego se encuentra muy abajo, en el Muladhara, y de repente toma conciencia de algo situado arriba, en la cuarta planta, en Anahata, y eso es el sí mismo. Ahora, si alguien comete el error de pensar que vive a la vez en la planta baja y en el cuarto piso, de creer que él es el propio Purusa, es que está loco. Es lo que los alemanes muy atinadamente denominan verrückt, loco, palabra que etimológicamente significa que sus pies han dejado de apoyarse donde deberían para situarse en otro sitio, donde permanecen devanándose los sesos. El Purusa es algo que solo nos es permitido contemplar sus pies, allí arriba. Pero nosotros no somos el Purusa. Se trata de un símbolo que expresa el proceso impersonal. El sí mismo es algo extremadamente impersonal, extremadamente objetivo. Si funcionas desde tu sí mismo, no eres ya tú mismo. Tal es la sensación que se tiene. Es como si tú mismo fueras un extraño. Compras como si no compraras, vendes como si no vendieras. O para decirlo como San Pablo, no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí, dando a entender que su vida se ha convertido en vida objetiva. No es ya su propia vida, sino la vida de alguien más grande, del Purusa. Todas las tribus primitivas, que se sitúan en un nivel un poco más alto de civilización, por lo general han descubierto la Anahata. Esto es, el comienzo de la razón y el juicio. No son ya enteramente salvajes, poseen ceremonias elaboradas, y cuanto más primitivas son, más elaborado es su ceremonial.
Los necesitan para precaverse de la psicología del Manipura. Han inventado todo tipo de cosas, círculos mágicos, fórmulas de alocución y de comunicación entre personas. Todas estas ceremonias peculiares son técnicas psicológicas especiales para evitar un estallido de Manipura. En una alocución a primitivos, resulta simplemente de rigueur hacer ciertas cosas que para nosotros son enteramente superfluas. Con ello, en cambio, no hay nada que hacer si uno no se atiene a las reglas. Por ejemplo, debe existir una jerarquía inequívoca. Por tanto, el individuo que dirige la alocución debe ser una persona de poder. Si yo dirijo una alocución, tengo que tener una silla, mientras que los demás están en el suelo. Deben sentarse inmediatamente. El jefe tiene hombres armados con látigos, que obligan a sentarse, a golpes, a todos los que no hacen al instante. Y llegados a este punto, la plática no comienza sin más, sino que primero se entregan regalos, cerillas, cigarrillos, y el jefe debe recibir muchos más cigarrillos que sus súbditos, pues la jerarquía del momento debe subrayarse a fin de mostrar que hay una autoridad suprema. Todo esto son ceremonias contra Manipura, y solo cuando se ha hecho el silencio puede tomar la palabra el hombre que realiza la alocución. Entonces digo que tengo un shauri, un negocio. Ese es el comienzo. Como ven, tengo que pronunciar un mantra capaz de captar la atención de todo el mundo. A nadie se le permite hablar, todo el mundo escucha. Entonces digo mi shauri, tras lo cual habla mi compañero, aquel con quien debo tratar, pero lo hace en voz baja, apenas perceptible, y no se levanta. Si alguien habla demasiado alto, se acerca el del látigo. No se puede hablar en voz alta, pues eso delataría emoción, y tan pronto como hay emoción, surge el peligro de que haya combates y muertes. Esta es la razón por la que no se permiten armas, y cuando la alocución termina, uno debe decir Shauri Kisha, que significa la alocución ha concluido. Yo una vez me levanté antes de decir esas palabras, y mi caudillo se acercó a mí, bastante alterado, y me dijo, no se levante. Entonces dije Shauri Kisha, y no pasó nada. Si uno dice su mantra, ya se puede ir. Debo decir que el círculo mágico queda disuelto, y entonces puedo irme sin suscitar la sospecha de que me voy ofendido o en actitud violenta. Lo contrario es peligroso. Podría suceder algo, tal vez un asesinato, porque uno se levanta obviamente porque está loco. A veces sucede que se excitan tanto en sus danzas que comienzan a matar. Por ejemplo, los dos primos Sarasin, que exploraron Célebes, estuvieron a punto de ser asesinados por hombres que realmente estaban en términos cordiales con ellos. Les estaban enseñando sus danzas marciales, pero se impregnaron hasta tal punto de ardor guerrero, de una forma tan frenética, que acabaron arrojándoles sus lanzas. Si lograron escapar, fue de pura suerte. ¿Saben? Anahata es todavía muy débil, y la psicología Manipura está aún muy cercana a nosotros. Todavía tenemos que ser educados con la gente para evitar estallidos de Manipura.